Bueno, hoy voy a trabajar el capítulo 6 del libro de Bernard Manan, Los principios del gobierno representativo. El capítulo 6 tiene un título sugerente, La metamorfosis del gobierno representativo. Metamorfosis es una palabra interesante. Hace referencia a la idea de que en un proceso de cambio, algo que era definido por ciertas características que se presumen estas características lo van a acompañar a lo largo de su vida. Una oruga es una oruga, es decir, es un gusano. El gusano va a seguir siendo gusano hasta que su vida acabe. Y sin embargo, metamorfosis hace referencia a aquellos procesos. Obviamente esto está tomado de la biología, pero a lo mejor en una de esas puede ocurrir en la historia, ¿no? A aquellos procesos que dan una especie de salto, quizás inexplicable, y que en ese salto se da origen a algo nuevo. Por lo tanto, aquello que era deja de ser y conservando quizás algunas características de lo que era, se transforma en algo radicalmente diferente. La oruga deja de ser un gusano y se convierte en una preciosa mariposa. El mejor ejemplo quizás de una metamorfosis. Entonces, bueno, es muy interesante este título porque, como les decía, bueno, ahorita estamos ya instalados en un contexto, digamos, cultural dentro de la teoría política contemporánea y de la ciencia política contemporánea que pone en duda la viabilidad de la democracia misma, ¿no? Estamos un poco espantados, no solo porque la democracia nos ha decepcionado, sino porque la democracia está dispuesta a suicidarse. Y pues ni modo, no habrá aquí chavo del 8 que diga, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Si no hay democracia, ¿qué hay? Autoritarismo. O algo parecido. Bueno, Bernard Manan piensa que hay que entender esta condición. Les decía que esto no es en realidad un clima cultural nuevo. Ahorita está muy exacerbado. Bueno, aprovecho y les confieso, estoy trabajando sobre eso en estos días de guardar, que diría Monsiváis, que más que días de guardar son días de guardarse. Y yo espero que ustedes estén guardándose, mis queridas y queridos alumnos. Entonces, ¿cómo interpretar el cambio político y cómo interpretar esta transformación, insatisfacción con la democracia? Y aquí es donde Bernard Manan va a decir, no, no hay crisis, no se angustien, no coman ansias. Esto que estamos viviendo ya lo hemos vivido antes, en otros momentos históricos. Y esto va a dar paso a algo nuevo, sí, pero va a conservar mucho de lo viejo. De modo que la democracia ni va a desaparecer, ni se está suicidando, simple y sencillamente está sufriendo un proceso de adaptación a condiciones nuevas que le exigen, pues eso, transformarse para continuar siendo válida y vigente. Les digo que esto está en discusión, pero ahorita vemos cómo lo plantea en 1997 Bernard Manan, es decir, hace 20 tantos años, ¿no? 23, 24, 25 años. No me voy a detener ahorita a hacer la suma exacta. Así que, ¿cómo empieza el capítulo? Preguntándose Bernard Manan, ¿será acaso que surge una nueva forma de representación? ¿Será realidad que la democracia está en crisis? Sobre este punto, ¿está o no está en crisis la democracia? Bernard Manan dice, miren, bueno, a ver, entendámonos. ¿Dónde está el punto A y hacia dónde nos conduciríamos hacia el punto B? ¿Cuáles serían entonces convencionalmente lo que nosotros estimamos son las bases de la representación? Y Bernard Manan las sintetiza en 3 puntos. La representación se sustenta en una relación estable de confianza entre el votante y el partido. Las diferencias en los partidos eran reflejos de las divisiones sociales. Antes los partidos presentaban al electorado un programa detallado de medidas que prometían llevar a cabo el regreso al poder. Recuerden que ya hablamos un poco cuando hice un capítulo anterior atrás, unos 5 capítulos atrás de estas clases breves que la pandemia
y la cuarentena nos obliga a realizar, ¿no? Ángel Rivero nos hace énfasis en el hecho de que los partidos no existían y aparecieron y transformaron la representación política. Bueno, hoy en día nosotros damos por supuesto que sin partidos no puede haber representación, cosa que yo también sigo creyendo. Bueno, pero esta historia es más compleja. Hay por ahí unos videitos de audios estupendos del profesor Víctor Martínez, mi gran amigo y admirado amigo, que si no es con ustedes, con otros alumnos en esta materia, iremos a revisar. En fin, pero el punto es, para no perderme del hilo de la conversación. La representación convencional consideraba que, bueno, entre el elegido, el representante, el elector, el ciudadano, existe un mecanismo que hace que todo sea predecible, claro y estable. Es el partido. ¿Quién me oferta a mí la garantía de que por quien yo voy a votar merece ser votado? El partido. El partido lo elige por mí y me lo pone en la cara, ¿no? Entonces, mi confianza está depositada ¿en quién? ¿En ese que me dicen que vote por él o en el partido? Si se lo piensan, normalmente, claro, si un candidato o una candidata es atractiva y sabe comunicar y ser exitosa, votaremos por ella. Pero en realidad, durante mucho tiempo y en décadas anteriores, en realidad uno confiaba en el partido. Y si votaba por alguien era por la fuerza y la presión del partido. Mucho de esto sigue estando ahí vigente. ¿Ustedes por quién votarían para presidente de México? ¿Por Monreal? ¿Por Claudia? ¿Por el canciller? ¿El carnal Marcelo? Hoy vivimos en una época en donde la característica del candidato es muy importante. Pero piensen que el que tiene opciones de ganar es aquel que Morena elige, es decir, el partido, y quien tiene el respaldo del partido y quien tiene la maquinaria del partido atrás. No crean que el distinguido senador Monreal hizo berrinche de forma gratuita cuando nuestro dedo mágico eligió a Claudia por encima de él. ¿Quieren ser presidente de México? ¿Cuál es la mejor plataforma? Aparte de tener un partido. Gobernar la ciudad más grande del país. Ok, pero insisto, miren, ya estoy en el minuto 8. Entonces, lo que ocurre es que esta forma convencional de entender la representación ya no nos sirve porque la representación ha cambiado. Hay una mutación de la representación, mutación, metamorfosis, palabras similares. Hoy en día es cada vez mayor el número de personas que cambian de un voto de unas elecciones a otra. Antes votábamos por partidos, hoy la votación se ha vuelto volátil. 2. Las personas se niegan a identificarse con un partido de antemano. Me pasa semestre tiro por viaje. Cuando voy y les pregunto, ¿quién de ustedes es militante de un partido? Pues claro, nadie de ustedes ni les importa, ni saben qué es eso, ni quieren saber. Obviamente sí saben qué son los partidos, pero no desempeña un papel importante en su vida. Salvo una minoría de alumnas y alumnos que lo tienen claro, andan en la política, son arribistas. No se ofendan, que no lo estoy diciendo, estoy describiendo que son arribistas y que quieren conseguir algo y piensan que el canal es ser militante de un partido, que son una minoría. A la mayoría de ustedes no les importan los partidos. Y no estoy diciendo una mentira. Entonces, las personas se niegan a identificarse con un partido de antemano. El voto es volátil, tú puedes cambiar. Qué asco, ¿no? Yo soy perredista y ahora soy panista, qué asco. Bueno, en el 2000 todavía nos dábamos esos lujos, ¿eh? ¿Yo? ¿Votar por Fox si soy perredista? Antes me muero. Todos esos perredistas que tienen un pecadillo ahí atrás. Ustedes saben de quiénes estoy hablando, ¿verdad? Profesores y profesoras o acemitas. Bueno, ya, me pongo serio. Entonces, los partidos en realidad
hoy operan de una forma muy curiosa, muy diferente al pasado. Hoy son los partidos quienes imponen divisiones artificiales a la sociedad, y hoy las estrategias de los candidatos y partidos se basan en la elaboración de imprecisas imágenes con las que se presentan las personalidades de sus dirigentes, y el escenario público hoy está dominado por especialistas en medios. Bueno, lo he leído rápidamente. Si se detienen en cada uno de estos puntos, porque ustedes tienen en su casa el texto y lo pueden leer y releer, piensen en cada uno de estos criterios y verán cómo efectivamente la política hoy ya no es lo que era. Y además peor, sigue cambiando. Bueno, eso ya nos lleva más lejos de Manán, así que hoy no voy a insistir en ese tema. Así que si la representación está en crisis, o en realidad no es que esté en sí en crisis, pero sí se está transformando. ¿Habrá acaso surgido una nueva forma de representación? Esa es la postura de Manán, esa es la tesis que nos quiere, bueno, vender entre comillas, ¿no? Ha surgido una nueva forma de representación. ¿Cómo lo explica él? Durante los 2 últimos siglos, el gobierno representativo, demuestra él, a través de su investigación histórica, ha experimentado múltiples y significativos cambios, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XIX. ¿Qué cosas ocurrieron en el siglo XIX que hoy vemos natural, pero que en su momento eso fue una innovación, así como hoy nosotros estamos experimentando nuestras propias nuevas innovaciones? Bueno, en el siglo XIX ocurrió la ampliación del derecho al sufragio, la propiedad y la cultura dejaron de estar representadas y el derecho al voto se amplió. Eso por un lado. Y por otro lado, la articulación de la expresión del electorado por parte de los partidos políticos se llegó a considerar como un elemento constitutivo del gobierno representativo. Entonces, bueno, sobre esto vamos a profundizar y perdonen que aproveche también la expresión. En el plan de estudio de la UACM de la carrera, la materia Estado, Partido y Sociedad Civil está como optativa, lo cual es una estupidez, una tontería del tamaño del mundo. ¿Cómo demonios quieren ustedes ser politólogas y politólogos sin tomar esa materia como obligatoria? Me han cerrado cursos porque no se inscriben en la materia. Y dejen ustedes lo que eso complica para mí organizarme en mi semestre, en mis tiempos y en mis agendas y en mis actividades. Yo digo, pero chicos, ¿quieren ser politólogos? ¿Cómo no estudian la historia de los partidos, los problemas de los partidos, las dinámicas contemporáneas de los partidos? ¿Qué es lo que se estudia en esa materia? En fin, entonces, ¿qué es lo que ocurrió? El siglo XIX marcó el principio del auge de los partidos de masas y de los programas políticos. Entre finales del 1890 y tantos hacia los años 30 ocurre el auge de los partidos de masa y de los programas políticos. Los representantes son extraídos y reclutados por la ciudadanía corriente, que se abrieron camino en la burocracia del partido a base de militancia y devoción a la causa. Incluso esto siguió siendo válido hasta bien entrados los 70s, incluso en los 80s. Incluso les digo, algunos de ustedes, las minorías que tienen claros que el partido político es un instrumento para satisfacer sus ambiciones, siguen pensando en esto, que se puede hacer carrera dentro de un partido, entrando joven al partido, cumpliendo las tareas que el partido te pide y te impone, y a la vuelta de 2 décadas, pues ya estás donde querías, ¿no? Un cargo de representación popular, con unos super sueldazos, con unas super prestaciones, y en un mundo artificial que te aísla de aquellos que votaron por ti. Pero bueno, esa es otra historia. De modo que los representantes electos seguían bajo el control de dirigentes y activistas del partido. Esto era muy claro en una época, digamos, hasta los años 50. Los programas parecían una restricción añadida a la libertad de acción de los representantes. El gobierno representativo, sostiene Manán, parecía en este sentido dirigido hacia una identificación entre representante y representado y hacia el gobierno popular. Se percibía que la democracia de partidos incrementaba el papel de la voluntad popular en la conducción de los asuntos públicos. He aquí que algo ocurrió, algo similar a lo que ocurrió en la segunda mitad y hacia finales del siglo XIX, es lo que está ocurriendo y empezó a ocurrir a finales del siglo XX. Un siglo después se vuelve a repetir la historia, de forma diferente, pero con una dinámica idéntica.
Y es aquí donde plantea Bernard Manin su tesis de la mutación de la representación. Lo expresa de esta manera y cito: surge una curiosa simetría entre la situación actual y la de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Ahora como entonces se está extendiendo la idea de que la representación está en crisis. Este paralelismo inspira la hipótesis de que quizá más que una crisis de la representación, estamos asistiendo a la de una forma concreta de representación. Esto es, a la establecida tras los partidos de masa. Se pregunta Bernard Manin: ¿cabe la posibilidad de que los distintos fenómenos que afectan ahora a la representación sean un indicio de la aparición de una nueva forma de gobierno representativo? Uno que posee tanta coherencia interna como el parlamentarismo y la democracia de partidos. Entonces vean, aquí es donde viene la explicación, todo el capitulito gira alrededor de esta idea. Bernard Manin dice: no nos espantemos, la democracia no está en crisis. La democracia ya no es lo que era antes. No, ya no es, obviamente no lo es. La democracia se está transformando, sí, por supuesto. Esto conduce a una crisis de la democracia y a su suicidio. Hoy, ahorita, en este instante, 2020, lo podemos discutir, pero en 1998 Bernard Manin dice: pero qué va, ni se angustien, la democracia sigue vivita y coleando. Está cambiando, sí. Entonces, ¿dónde está la explicación? Si ustedes se van, les digo, todo esto lo explica a lo largo del capítulo, y la propia síntesis, el autor en la página 127 nos la va a exponer, y por eso les pido que ustedes este cuadrito, pues que está ahí, pues lo estudien de forma detenida y lo vayan contrastando con lo que el autor va desarrollando a lo largo de las distintas etapas que a continuación de aquí el capítulo él organiza. Entonces, bueno, lo que él dice es que, miren, en el siglo XIX lo que existía era un modelo de la democracia sostenida por una institución que era el Parlamento. Pero el Parlamento fue desplazado. ¿Por quién? Por los partidos políticos. Entonces, la democracia parlamentaria siguió siendo democracia, pero ya no parlamentaria, sino que ahora pasó a ser una democracia partidista. El Parlamento no desapareció, los congresos aún están ahí, las cámaras aún están ahí, los cargos de representación popular aún están ahí, pero la centralidad de la vida política dejó de estar en el Parlamento, aunque sigue siendo un lugar importante, para estar en el centro de los partidos. Y por eso entendemos la política de una determinada manera, muy diferente a cómo se entendía que funcionaba la política en el siglo XIX. ¿Cómo entendemos hoy la política? Nos desconcierta porque ya no funciona como la entendemos. Pues dice Manin, pues es muy sencillo, yo te lo explico. ¿Quieres que te lo explique? Es muy sencillo. Los partidos políticos desplazaron al Parlamento, pero el que a hierro mata, a hierro muere, de modo que hoy está ocurriendo una mutación, una metamorfosis. Los partidos están sufriendo lo mismo que ellos ocasionaron y provocaron, están siendo desplazados, no van a desaparecer, no se ve en el horizonte una política sin partidos, pero los partidos ya no son el centro de la política. De modo que pasamos en el siglo XIX del parlamentarismo al siglo XX a una democracia partidista. ¿Qué está ocurriendo ahora en el siglo XXI? Que los partidos han sido desplazados y el centro de la política ahora ya no está en los partidos. Ahora el centro de la política está en otra institución. ¿Cuál? A ver, piensen, díganme. Los medios de comunicación. Por eso de una democracia de partidos hemos pasado a lo que hoy se llama una democracia de audiencia. Les confieso que a mí no me gusta el nombre, el título me parece malo, pero es el que Bernard Manin le pone. Hoy vivimos una democracia de audiencia. Entonces, claro, lo que Bernard Manin te dice es que, mira, la estructura de la representación sigue siendo la misma, en 300 años no ha cambiado, en 200 años no ha cambiado. Sigue estando sostenida sobre 4 principios: elección de representantes, autonomía parcial de representantes, libertad de la opinión pública y juicio mediante la discusión. Nada más que estas instituciones funcionan diferente en función de qué institución las moldea, las organiza y las regula. Por eso, estas mismas instituciones funcionan diferente en el siglo XX que en el siglo XIX. Y por eso estas mismas instituciones hoy están funcionando diferente a finales del siglo XX y a principios del XXI
que cómo funcionaban de forma estable, digamos, en la plena corazón y época central del siglo XX. Y ahí se sigue, a partir de ahí se sigue, y por eso les digo, ustedes lo tienen que estudiar, ver cuál es la diferencia entre el parlamentarismo con relación a la democracia de partidos y cuál es la diferencia de la democracia de partidos con relación a la democracia de audiencia. Bueno, voy a arriesgar a que este sea un capítulo más largo, así que lo voy a seguir. Estamos ya sobre los 20 minutos, pero voy a continuar para no hacer un capítulo breve, pequeño, diferente. Así que bueno, ¿cómo funcionaba cada uno de estos 4 pilares? En el parlamentarismo, la elección de los representantes permitía que la elección se situara en el gobierno a personas que gozaban de la confianza de sus ciudadanos. En el siglo XIX todavía había una relación cara a cara entre a quien yo elijo y a quien yo elijo, por quien yo voto y quien me representa en el Parlamento. Yo conozco por quién voto. Hoy eso es imposible. Salvo el presidente, claro, los cargos presidenciales. ¿Ustedes saben quién es su diputado? Si ustedes vivieran en la delegación Cuauhtémoc hace 20 años, habrían votado para diputado local por ¿cómo se llamaba? Pablo Cachondo, Juan Cachondo. ¿Se acuerdan de este diputado panista, un gordo infame que fumaba habanos y era vulgar, pero la vulgaridad y que el famoso Ciro Gómez Leiva hizo famoso entrevistándolo? Pancho Cachondo. Tenía un nombre real, digo, no me importa a mí tampoco saber quién era. Lo que quiero decir es que no sabemos por quién votamos. En la elección del año de 2018, yo que estoy en Coyoacán dije, bueno, ¿por quién voy a votar, no? Ay, Pablo Gómez, sí, qué histórico, qué chingón, voy a votar por Pablo Gómez, ¿no? No, hombre, qué decepción, pues, voté por Pablo Gómez y se convirtió en un enemigo del INE. Pinche Pablo Gómez, qué arrepentida me di. Pero esos somos algunos que nos preocupamos por saber por quién votamos. Pero la mayoría de la gente no. Votas por el presidente y te jalas a todos los demás, sigues votando por el mismo color del mismo partido. Algo del viejo sistema del modelo de partido sigue presente en el modelo actual de la democracia de audiencia. Entonces, bueno, recuerden, modelo parlamentario. La relación entre el votante sigue siendo cara a cara en el siglo XIX, eso todavía es posible. Segundo criterio, autonomía parcial de los representantes. Los que iban al Parlamento tenían absoluta y total libertad para votar por quien ellos quisieran sin rendirle cuentas a nadie. Tercero, libertad de la opinión pública. Bueno, en el Parlamento se discutían los problemas de la sociedad en el siglo XIX. Aquello que fracturaba o dividía la sociedad, lo que lo polarizaba. Cuarto, juicio mediante la discusión. En el Parlamento se deliberaba. El ideal bueno, ya verán que si uno se lo piensa, lo que hay en los parlamentos nuestros son simulacros de deliberación, pero ahí no se delibera. Bien, democracia de partidos. ¿Cómo cambió esto en el siglo XX? Los indicadores son los mismos 4. Elección de representantes, autonomía parcial de los representantes, libertad de la opinión pública, juicio mediante la opinión. Pero si ven, esto ya cambió en el siglo XX. Elección de representantes. La ampliación del electorado imposibilita una relación personal con los representantes. Los ciudadanos votan por alguien que lleva los colores de un partido. Era lo que les acabo de ejemplificar. ¿Quieres ser presidente? Tienes que ser jefe de gobierno. ¿Quieres ser jefe de gobierno? No te puedes ir por la libre, no vas a ganar. Necesitas la fuerza del partido. ¿Ven? Entonces, la ampliación de los electores imposibilita una relación personal. Era lo que les decía, ¿no? Las divisiones electorales reflejan divisiones de clase. El voto no es una cuestión de opción, sino de identidad y de destino social. Primer criterio. Ya en el siglo XX ya no voto por alguien a quien yo conozco, voto por los colores de un partido. Segundo criterio, autonomía de los representados. Autonomía parcial de los representados. El miembro de la clase trabajadora con escaño en el Parlamento es un mero portavoz de su partido. Hay una estricta disciplina de voto en el Parlamento. Hay un control de los diputados por el apartado del partido. La independencia no es del representante individual, la independencia es prerrogativa de la dirigencia del partido. Lo he leído rápido, pero el principio es muy básico. En el siglo XX, cuando tú llegabas al Congreso y eras diputado, tú no votabas en conciencia por lo que tú creías. Tú votabas
por lo que el partido te dictaba. El que decidía si ibas hacia la izquierda o la derecha era tu partido. Ay de aquel que osara votar en contra de las líneas del partido. Se acababa su carrera política. En cambio, hoy eso ha cambiado, ¿eh? Bueno, o al menos en parte ha cambiado. Libertad de la opinión pública. Los partidos organizan la competencia electoral y la expresión de la opinión pública. Todas las expresiones de la opinión pública están estructuradas siguiendo divisiones partidistas. La expresión pública no se expresa fuera del control de los que gobiernan. ¿Quién controla la opinión pública? No solo, o sea, el partido controla al diputado, al senador que vota. El partido también controla la ideología y las formas de expresión de los programas políticos. Cuarto, juicio mediante la discusión. Las sesiones parlamentarias dejan de ser el foro de discusión deliberativa. En cada bando reina una estricta disciplina de voto. La discusión está desplazada a otros foros. Hace siglos, hace décadas que los problemas reales que se discuten en la sociedad realmente se discuten en los parlamentos. En los parlamentos solo hay simulacro, hay payasos que se pueden poner una máscara de cerdo y escupirle cedillo. Saben a qué me refiero, ¿verdad? Y si no lo saben, averigüenlo, ¿eh? Que aunque están demasiado jóvenes para saberlo, si son estudiantes de ciencia política acá en México, tienen que conocer esa historia. Como sea. Entonces, bueno, ven cómo es muy distinto si el parlamento está en el centro de la política que si el partido está en el centro de la política. Pero todo esto que nos parece natural ya no es así, ya cambió. Los medios de comunicación desplazaron a los partidos. Democracia de audiencia, elección de representantes. Los resultados electorales varían significativamente de una elección a otra. Las personas votan de modo distinto dependiendo de la persona en particular que compita por su voto. Los medios ponen en contacto a representante con representado sin necesidad de la mediación del partido. El papel de las personalidades a costa de los programas. Los políticos no se atan las manos comprometiéndose con programas detallados. La decisión del voto depende de las percepciones que se tenga lo que esté en juego. ¿No? Todo esto ya lo conocen, caray. ¿Quién va a ganar la elección? ¿Quién decida Televisa o quien decida el PRI? ¿Quién va a ganar la elección? Aquel que yo no sé quién demonios es, pero tiene un copete, es joven y me parece atractivo, y yo le grito: Peña, bombón, te quiero en el colchón. ¿Quién va a ganar la elección? ¿Ven cómo cambió la política? ¿Cómo la dinámica cambia? ¿Cómo ya no es el partido el que está en el centro? ¿Cómo ya son los medios los que construyen a un candidato? Le ponen a la gaviota, lo casan. ¿Quién fue Peña Nieto, caray? Da pena ese hombre. Pero en realidad no sabemos si atrás de él hay un gandaya genial, maquiavélico, o solo fue lo que aparentemente sigue siendo: un ambicioso, corrupto, pero al final del día un pobre idiota. No lo sabemos porque votamos por una imagen artificial construida. Pero no solamente eso, dice Bernard Manan. Bajo las reglas de la democracia de audiencia, un candidato no tiene que definirse a sí mismo, sino que definir al adversario. El candidato construye una diferencia. ¿Se acuerdan del ahora comandante Borolas? Que dijo: yo soy el presidente del empleo. Tú eres un peligro para México. Yo me defino como el presidente del empleo. Tú, yo me agandallo y te defino a ti. Tú eres un peligro para México. Hay otros ejemplos, ¿eh? Ustedes están muy jóvenes para acordarse del candidato Labastida en el 2000. Es que el candidato Fox, en el debate, me ha dicho mariquita, me ha dicho la vestida, y no es que a mí eso me ofenda, pero es que ofende al pueblo mexicano. Y uno dice: ay, güey, ¿dónde se consiguió el asesor de imagen este pobre tonto? Ya. Se me va el tiempo en las clases. Mire, ya estamos en 30 minutos. Democracia de audiencia, la autonomía parcial de los representantes. Al elegir imágenes difusas en competencia aumenta la autonomía del representante electo.
¿no? Pues claro, Peña lo que nos ofreció, que él era joven y guapo, pero nunca nos ofreció contenidos concretos. Peña nos dijo, yo voy a salvar a México, y miren cómo lo salvó, a dónde estamos. No se tuvo que comprometer con nada. En fin, libertad de la opinión pública. Los canales de comunicación pública son en su mayor parte políticamente neutrales, es decir, no partidistas. Esto, por supuesto, eso es lo que dice Bernard Manan, se supone que sí funciona en el primer mundo. Ya ven, hoy el debate anda muy lejos, estamos hablando de infodemia y de... ya, no me puedo detener. Juicio mediante la discusión. Los parlamentos ya no son foros de discusión pública. Individualmente los representantes se reúnen en consulta con grupos de interés y asociaciones de ciudadanos. Los medios de comunicación se vuelven en realidad los foros de deliberación. ¿Dónde se genera la legitimidad de una decisión? ¿Dónde nos convencen? ¿Cómo funciona esto? ¿Dónde es más importante? ¿Debatir en el Congreso? ¿O ir a tercer grado en Televisa? ¿O ir con López Dóriga, que ya está fuera de la escena? ¿No? Hoy es ir con Aristegui, ¿no? Que regresó a la palestra. ¿Quiénes son los que definen los términos del debate? ¿Los medios o los políticos? Como decimos en México, ahí les encargo. Entonces, bueno, lo que Bernard Manan nos quiere decir es que no nos angustiemos, no nos espantemos. Yo diría que hoy sí. El libro es de hace 20 años. Quizás las cosas no van por la dirección que Bernard Manan nos dijo. Los gobiernos representativos siguen siendo lo que fueron desde su fundación, nos dice Manan, un gobierno de élites distinguido del grueso de la ciudadanía por su posición social, modo de vida y educación. En realidad, a lo que estamos asistiendo hoy no es más que el auge de una nueva élite y el declive de otra. Ay, caray, cómo nos decepciona la democracia, ¿verdad? El gobierno representativo parece haber detenido su progreso hacia el autogobierno popular. Aunque se puede afirmar con certeza que la democracia se ha ampliado, no se puede decir con igual certeza que hoy sea más profunda. Entonces, bueno, tiene ahí unas conclusiones que, si me detengo en ellas, nos da espacio para seguir discutiendo más, así que dejo que ustedes las lean, lo cual no quiere decir que si yo no estoy interesado en preguntarla, lo puedo hacer en un instrumento de evaluación. Ok, chicos, tienen mi correo, tengamos el contacto, tienen sus instrucciones, hay ya una tarea asignada. Damos por visto este ciclo de clases virtuales vía YouTube y confiemos en que vamos a adaptarnos a una nueva normalidad tras el COVID y vienen formas distintas de docencia para ustedes y para los profesores en el próximo semestre. Así que, como dicen los presidentes de Estados Unidos, o a la reina, ¿no? Dios salve a la reina, Dios proteja a los Estados Unidos, pues algo parecido podría yo intentar imitar. Cuídense a su casa, que Dios los cuide, que Dios los proteja, que podamos vernos cara a cara, pues no sé, en junio o julio, cuando esto amaine y volvamos a construir, ahora sí que no la misma, pero una nueva normalidad. Cuídense mucho, gracias.